¿Bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos trabajando. Antes de comenzar voy a aclarar lo siguiente. Van a tener conmigo clase hoy, no con el profesor Bonillo, o sea que finalizada la clase de hoy, conmigo, digamos, ya quedarían liberados porque el profesor Bonillo estaba afectado a otra actividad. Entonces, les decía, la semana pasada nosotros estuvimos trabajando con una aproximación a cuáles son los saberes que se ocupan del conocimiento científico en primer término, y en segundo lugar, una vez que detectamos que esos saberes eran, por un lado, la nociología, la epistemología, la metodología de la ciencia, la metodología de la investigación, desde la epistemología trabajamos las distintas clases de conocimiento. Específicamente, entre las clases de conocimiento, establecimos la distinción entre el conocimiento natural, el conocimiento operacional, al cual correspondería la tecnología y la técnica, el conocimiento proposicional, al cual correspondería la ciencia, los requisitos que debe cumplir un conocimiento proposicional para efectivamente ser científico. Estos son requisitos de creencia, verdad y prueba, a los que se suman algunas características que ustedes habrán leído en el texto de Gianella, como es el caso de el carácter sistemático, el carácter metódico, el carácter general, crítico, provisorio del conocimiento científico. Y por último, trabajamos con una clasificación, entre otras posibles, pero la más usada, de la ciencia en ciencias formales y ciencias prácticas. Establecimos la separación entre uno y otro campo de saber a partir de una serie de características o aspectos a considerar, entre ellos el dominio de uno y otro, el objeto de estudio en uno y en otro caso, la fuente de la que se obtiene ese objeto de estudio, el método que se emplea, el tipo de prueba que ofrece uno y otro tipo de saber, la utilidad, etc. Eso fue entonces lo que vimos la semana pasada, y el texto de base para desarrollarlo fue el texto de Gianella en su capítulo primero. Lo que vamos a trabajar hoy es el giro lingüístico en el análisis de la ciencia, es decir, la teoría como unidad de análisis de la ciencia, y para hacerlo vamos a trabajar con el texto de Gianella en su capítulo 2 y con el texto de Gregorio Klimovsky, en su capítulo 3 y 10. ¿No? 3 y 10. Creo que esos son los dos capítulos. De todas formas, después van a ver que estarán subidos a la plataforma. Respecto de lo que hemos visto la semana pasada, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que les haya quedado en el tintero y que al revisar pudieron reconocer? Hola, ¿hay alguien del otro lado? No, profe, ninguna duda. Bien. Entonces pasemos a lo que iríamos a desarrollar ahora, ¿sí? Bueno, en primer lugar, entonces, ustedes me dicen si la están viendo a la pantalla, están viendo el giro lingüístico en el estudio de la ciencia. Sí, se ve perfecto. Vale. Entonces, el giro lingüístico en el estudio de la ciencia se produce en el siglo XX, más concretamente con la aparición o con la constitución del Círculo de Viena. Se llama Círculo de Viena a un centro, digamos así, una comisión constituida por científicos inicialmente del campo de la física y de la biología, eventualmente también de la matemática, que se reúnen con intención de hacer clara la demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Vamos a ver en la próxima clase que esa demarcación es sumamente importante para la modernidad, porque de la mano de la ciencia
se progresa y cualquier otra cosa que no sea producción científica con su consabido impacto en la tecnología puede resultar un obstáculo, una demora respecto del progreso en términos sociales. Entonces, si solo de la mano de la ciencia se va a progresar, tenemos que asegurarnos que aquella actividad que desarrollamos y sus resultados sean efectivamente científicos. Y en esto se demoran particularmente tanto los positivistas, siglo XIX, como los neopositivistas o positivistas lógicos en el siglo XX, grupo al cual pertenecen estos miembros del Círculo de Viena. Y para hacer más profunda esa demarcación, el Círculo de Viena propone un giro de la demarcación hacia el lenguaje. Es decir, para establecer qué es ciencia y qué no lo es, se plantea que únicamente se aceptarán como científicas aquellas producciones que se ajusten al lenguaje específico de una teoría. ¿Por qué se adopta el lenguaje como criterio de demarcación? Porque se entiende que demarcar la ciencia por su objeto de estudio o por el tipo de procedimiento que el científico emplea para estudiar. Pensemos en ciencias demarcadas por su objeto de estudio hasta el siglo XX. Por ejemplo, se hablaba de ciencias de la naturaleza, ciencias de la cultura, ciencias del hombre, ciencias de la sociedad. Fíjense que en este caso la clasificación apunta a un objeto de estudio que establecería la diferencia entre una ciencia y otra, la naturaleza, la cultura, el hombre, etc. Lo que los neopositivistas plantean es que referir a la naturaleza como objeto de estudio o referir a la cultura, es decir, hacer una demarcación en términos de objeto, se presta a una mayor dificultad desde el momento en que ese objeto puede ser asunto de análisis de varias disciplinas. Entonces, desde el momento en que así puede hacerlo, no nos resultaría clara la línea de distinción entre ciencia no ciencia o entre una ciencia y la otra. Entonces, en primer término, el giro lingüístico le ofrecería mayor rigurosidad que la de la clasificación por su objeto. Y si pensamos en la clasificación por el tipo de procedimiento utilizado a nivel subjetivo, una clasificación conocida es ciencias experimentales o no experimentales, ¿sí? Clasificación que tiene que ver con el tipo de proceso. Otra vez va a ocurrir, dicen los positivistas lógicos, miembros del Círculo de Viena, que no le damos rigurosidad a esa demarcación porque las disciplinas que emplean esos procesos pueden también emplear otros. Entonces, volviendo, se abandona la demarcación por su objeto y la demarcación por el tipo de procedimiento que el sujeto realiza y se adopta una demarcación por el lenguaje que la ciencia emplea. Y al adoptarse la demarcación por el lenguaje, se establece que la unidad de análisis va a ser la teoría, ¿sí? La teoría constituye aquí entonces la unidad de análisis de la ciencia.
se me desconectó la computadora y me quedé sin electricidad. Bueno, hasta ahí vamos bien. Es decir, aquí hay una cuestión que tiene que ver con producir un giro en el estudio de la ciencia, abandonando el modelo clásico que clasificaba las ciencias por su objeto o por el sujeto en el sentido del proceso que el sujeto emplea para su construcción, y se adopta una clasificación de acuerdo con el lenguaje. Al tomar el lenguaje como objeto de clasificación, lo que se plantea aquí es la demarcación, es decir, la distinción entre aquellas ciencias que pueden emplear determinados términos, determinados enunciados, determinados razonamientos al momento de construir teoría, y las que emplean otro tipo de términos o enunciados o razonamientos. Es decir, aquí estamos hablando de el lenguaje como agente de demarcación y de la teoría como unidad de análisis. Y volví a ustedes por esto de preguntarles qué significa una unidad de análisis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de unidad de análisis? ¿Qué dicen ustedes? ¿De un tema puede ser? Bien. Es como lo principal que se estaría analizando en el estudio. No, No te alcanzo a escuchar bien. como la unidad, por decirlo de alguna manera, o la cosa principal que se estaría estudiando en el estudio determinada. Bien. Es decir, aquello que se estaría estudiando para poder abordar el tema que nos interesa abordar, ¿sí? Es decir, lo que se estaría estudiando para abordar el tema, como dice alguna de sus compañeras, que nos interesa abordar. Y en el caso concreto de una investigación científica, la unidad de análisis, ¿qué es en una investigación científica? ¿Qué les parece que sea una unidad de análisis en una investigación científica? ¿Un problema? Bueno, un problema puede ser una unidad de análisis. Bien, ¿qué más? Que de alguna manera ponen ustedes en juego cada vez que construyen una investigación o leen una investigación, lo que están leyendo en esa investigación, qué cosa es respecto de un tema, por ejemplo, o respecto del problema. ¿Qué ha hecho el investigador en relación al tema o al problema para poder construir una investigación en concreto? El objeto del tema que vamos a analizar. Claro, ese objeto o problema del tema está, digamos, para poder llevar adelante la investigación, recortado o delimitado, ¿no? Es decir, la delimitación que un científico realiza para desarrollar una investigación es una delimitación que se lleva a cabo cuando nosotros podemos detectar la unidad de análisis, ¿no? Es decir, van a ver ustedes cuando comencemos a construir los objetos de investigación y llevemos adelante los distintos pasos, el primer elemento que tendríamos que determinar es cuál será la unidad de análisis del tema a investigar. Si yo les pregunto a ustedes si el tema a investigar fuese la ciencia, ¿cuál sería la unidad de análisis para poder investigar la ciencia? Porque piensen que la ciencia es un objeto demasiado amplio. Si yo quiero tomar una unidad de análisis para investigar la ciencia, ¿cuál sería la unidad de análisis? ¿Qué es una hipótesis, por ejemplo? Exacto. ¿Qué es cuando pregunto cuál sería la unidad de análisis, es qué es lo empíricamente observable, lo que nosotros podemos observar a lo largo de la historia, que ha quedado como resultado de lo que llamamos ciencia. Una hipótesis Si te sería, basaras en las ciencias sociales, sería la sociedad, ponele. la sociedad sería ahí el objeto de estudio, pero acá nosotros estamos tomando si nosotros tomamos como objeto de estudio la ciencia,
¿qué es lo que tendríamos que ir a estudiar? ¿Dónde encontraríamos ciencia formulada? Ustedes me han dicho, bueno, en una hipótesis hay ciencia. ¿Dónde más? ¿Dónde iríamos a estudiar la ciencia? En Los libros, laboratorios. publicaciones. En libros, en publicaciones, y lo que estudiamos en libros y en publicaciones, ¿qué es de la ciencia? Algo ya estudiado. Algo ya construido que denominamos habitualmente de qué forma. Eso que nosotros estudiamos en los libros y que ustedes en cada caso, según la carrera, han estudiado a lo largo de la carrera hasta el momento, La teoría. claro, exacto. Fundamento histórico. El fundamento histórico de la ciencia, las teorías científicas, los modelos científicos, los programas de investigación científica, los paradigmas científicos, ¿está? Las tradiciones científicas. O sea, lo que quiero señalar con esto es que cuando buscamos estudiar la ciencia en abstracto, no vamos a poder ir a ningún lado. En realidad tendríamos que estudiarlo tal como se presentó anclada en concreto en una determinada producción. Esa producción, estos epistemólogos del Círculo de Viena, es decir, los epistemólogos del neopositivismo, la denominaban teoría. Y tomaban a la teoría entonces como unidad de análisis de la ciencia. Si yo digo, por ejemplo, que nosotros vamos a estudiar, todos los aquí presentes nos vamos a poner a estudiar, de qué manera impacta la formalidad virtual de enseñanza sobre la deserción de los estudiantes en la universidad. ¿Cuál va a ser la unidad de análisis? El tema es impacto de la formalidad virtual en la deserción de los estudiantes. ¿Cuál va a Las ser? escuelas, las universidades. Pero concretamente, ¿qué en la La universidad? deserción de los alumnos. Exacto, el índice de deserción. Es decir, yo tengo que ver el índice de deserción y tengo que ver, a su vez, que en ese índice de deserción exista o se haya producido a partir de la formalidad virtual de la enseñanza. Es decir, desde el 2020, cómo evolucionó el índice de deserción. Esa sería la unidad de análisis, es decir, el aspecto empírico que voy a considerar para poder estudiar determinada cuestión. En este caso, al planteárselos a ustedes, era impacto de la formalidad virtual sobre la deserción. Cuando esta gente, los del Círculo de Viena, dijeron vamos a estudiar la ciencia, consideraron que la unidad de análisis para ese estudio era la teoría. Pero al hacerlo, enfocaron los aspectos lingüísticos para darle, como les decía hace un momento, a la demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es, un carácter más riguroso. Entonces, volvamos a la presentación. ¿Cómo se define una teoría? Ustedes van a encontrarse con que en el texto de Klimovsky, que voy a dejarles, existen varias definiciones del concepto teoría y entre esas definiciones, discusiones importantes entre lo que se va a aceptar como teoría y lo que no. En este caso, se entiende, concretamente este autor, y adhiero a esta posición, entiende la teoría como un conjunto de conjeturas. La palabra conjetura es una palabra que en epistemología, tanto como en metodología de la investigación, se utiliza como sinónimo de hipótesis, es decir, como sinónimo de enunciado o proposición cuya verdad se ignora y debe ser probada. Eso es una conjetura, ¿no? Es decir, que al hablar de una teoría como un conjunto de conjeturas, lo que quiero decir con esto es que es un conjunto de proposiciones que deben ser probadas
o deben ser comprobadas. En este caso dependerá, si se trata de una ciencia formal, a través de una deducción, demostración. Si se trata de una ciencia fáctica, a través de la comprobación empírica. Pero la verdad es conjetural, es decir, estoy hipotéticamente sosteniendo que lo que daría respuesta a un problema es esto. Conjeturo que esta sería la respuesta, pero tengo que probarlo. Entonces, la teoría es un conjunto de conjeturas, simples o complejas, es decir, sabemos que una teoría está constituida por un manojo de hipótesis o de leyes. Si las hipótesis ya son probadas, se denominarían leyes, así como también están constituidas por otro tipo de enunciados, de implicaciones, contrastaciones de esas leyes. Entonces, un conjunto de conjeturas simples o complejas por las que se pretende explicar y predecir el comportamiento de los fenómenos en un sector de la realidad. Aquí fíjense que en esta parte que estamos agregando tenemos dos objetivos de la ciencia y sobre todo en el caso de las ciencias fácticas, estos dos objetivos son bien claros. Uno, explicar. Esto significa comprender el comportamiento de los fenómenos y generalmente esa explicación está atada al reconocimiento de una regularidad. Es decir, se comprende el comportamiento de los fenómenos porque o en la medida en que se los subordina a esos fenómenos a una regularidad, porque todos ellos responden a una misma ley. Por ejemplo, digo, todos los gases se expanden por acción del calor y entonces lo que he encontrado es una regularidad, la expansión por acción del calor, que me permite explicar el comportamiento de todos los fenómenos, en este caso los gases, en un determinado sector de la realidad, es decir, en el sector que aborda como objeto de estudio, en este caso la física. Pero no solo voy a explicar esos fenómenos, sino que también voy a ser capaz de predecir su comportamiento a futuro. Es decir, si las condiciones no se modifican, tengo que esperar que a futuro sigan comportándose los gases de la misma forma frente al calor. En toda teoría, sigue la definición de Klimovsky, se expresa mediante un lenguaje preciso y posee una estructura propia que hace posible la contrastación. Es decir, estamos agregando aquí que la teoría tiene un lenguaje que le es particular. Una teoría científica, a diferencia de una teoría, por ejemplo, en el campo del arte, una teoría filosófica, se expresa mediante un lenguaje específico. ¿Sí? Ese lenguaje específico, preciso, propio de una teoría científica, tiene a su vez una estructura, es decir, que se articula de determinada manera para que podamos pasar por la condición de prueba, es decir, llevar adelante la contrastación, que es ni más ni menos que comprobar que esa conjetura o hipótesis se haya dado en la experiencia. Asimismo, para ser científica, la teoría no debe ser contradictoria, no debe ser redundante, debe ser contrastable y pertinente. Aquí tenemos algunas condiciones o requisitos para que la teoría sea científica. Primero, no debe ser contradictoria, es decir, de una misma teoría no puedo inferir un enunciado y su contrario, un enunciado y su negación. Esto es A y no A. No puedo ser capaz de inferir de la misma teoría un enunciado y su negación. La teoría no debe ser redundante. Redundante significa aquí que me haya excedido en la formulación de las conjeturas que forman parte de la teoría al punto de que esté repitiendo con otras palabras siempre los mismos enunciados. No debe ser redundante. Debe ser contrastable, es decir, en todos los casos la teoría debe ser susceptible
de comprobación empírica. Y además, por último, debe ser pertinente. ¿Qué significa que sea pertinente? Significa que aquello que en la teoría se formula como explicación y predicción del sector de la realidad que estoy estudiando es una buena base, lo que formulo, una base significativa, una base relevante para considerar que esas son las razones del comportamiento de los hechos. Esto significa la pertinencia de la teoría. La pertinencia apunta a la relevancia o la significatividad de los enunciados que forman parte de la teoría para explicar los hechos de la realidad. Hasta aquí entonces sería la definición de la teoría. Vuelvo un momento a ustedes. ¿Alguna pregunta que hasta aquí quieran hacer? ¿Qué dicen? El giro lingüístico nos coloca frente a la teoría como unidad de análisis y lo que acabamos de hacer es definir qué se entiende por teoría y, como les decía anteriormente, esas definiciones son varias, existen varias definiciones de teoría. El autor, que en este caso es Gregorio Klimovsky, epistemólogo argentino, va a utilizar una de esas definiciones, que es la que acabo de mencionar. Respecto de la definición de teoría, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profe. Perfecto. Bien. Continúo entonces. Vamos a, entonces, en los componentes de la teoría. Es decir, hace un momento decíamos que en una teoría empírica nos encontramos con un conjunto de enunciados denominados conjeturas, que pueden ser simples o que pueden ser complejos, y esos enunciados, ¿sí?, están constituidos a su vez por términos específicos y construyen argumentaciones precisas y específicas que dependerán de la ciencia formal, si se trata, de una ciencia formal o de una ciencia empírica, y pretenden explicar y predecir el sector de realidad en estudio. Es decir, que la teoría se expresa con un lenguaje. Desde el punto de vista lógico, ese lenguaje está suponiendo, de acuerdo con la lógica tradicional, un conjunto de componentes que son los que están aquí presentados. Por un lado, el primero de los componentes está constituido por los términos, que son los que constituyen la estructura elemental de una teoría científica, porque son expresiones que aluden, señalan, refieren a alguna entidad. Es decir, los términos no afirman ni niegan, sino que simplemente señalan, representan, aluden a determinadas entidades. Por lo tanto, por ejemplo, son términos hidrógeno, oxígeno, variable, es un término sociedad, clase social, gen, red, etc. Términos, fíjense entonces, son expresiones elementales, unidades mínimas del lenguaje que constituye una teoría y que representan, aluden o refieren sin afirmar o negar. El segundo tipo de estructura o componente de la teoría estaría constituido por los enunciados. Cuando hablamos de un enunciado o su sinónimo, una proposición, tenemos que considerar que los enunciados enlazan términos, es decir, que el enunciado está constituido por términos y relaciona los términos entre sí de modo tal que constituyan afirmaciones o negaciones.
Fíjense cómo está definido desde el texto de Klimovsky. Un enunciado es una oración o proposición, podríamos decir, que afirma o niega algo respecto del comportamiento o propiedad de una determinada realidad. Si yo digo el hidrógeno está constituido, perdón, el agua está constituida por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, esto es un enunciado, esto es una proposición en la que estoy afirmando algo, ¿sí? Si yo afirmo algo o niego algo, por ejemplo, digo el agua no hierve a 397 grados, bien, ahí estoy negando, pero al negar, como en el caso anterior, afirmar, pongo en relación términos entre sí, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, el agua con relación a 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Una relación que al afirmar será de compatibilidad entre lo que digo en el término predicado respecto de lo que digo en el término sujeto. En el otro caso será, cuando niego, una relación de incompatibilidad. Entonces los enunciados indican la compatibilidad o incompatibilidad entre los términos, para lo cual afirman o niegan algo. Juzgan respecto del comportamiento de los fenómenos en la realidad. Y el tercer tipo, el más complejo de los componentes de una teoría, estaría dado por los razonamientos o argumentos en su expresión. ¿Qué es un razonamiento o su expresión verbal, los argumentos? Es un conjunto de enunciados. Fíjense que dijimos, los términos son las entidades elementales del lenguaje de una teoría. Los enunciados, porque no afirman ni niegan, simplemente representan, aluden, señalan. Los enunciados están constituidos por términos y los relacionan entre sí mediante una relación de, digamos, de declaración, es decir, una relación enunciativa, afirmo, niego, y los razonamientos ponen en relación los enunciados a los enunciados, de modo tal que uno de esos enunciados, al que habitualmente se le denomina conclusión del argumento o conclusión del razonamiento, se desprende, se infiere de otro u otros enunciados a los que se les denomina premisas. Es decir, que en todo razonamiento nos vamos a encontrar con un conjunto de enunciados, primera condición, y segunda condición, esos enunciados se relacionan entre sí de acuerdo con una determinada lógica, que es la lógica de la consecuencia, una relación de consecuencias, por la cual de un conjunto de enunciados denominados premisas que se toman como punto de partida o base, se infiere otro enunciado denominado conclusión. Entonces, por ejemplo, si yo digo, si estos ciudadanos son porteños, entonces son, como en nuestro caso, bonaerenses. Si son bonaerenses, entonces son argentinos. Por lo tanto, estos ciudadanos son argentinos. Entonces, fíjense, yo en esta enunciación tengo, si estos ciudadanos son, en este argumento digo, tengo un primer enunciado. Si estos ciudadanos son porteños, entonces son bonaerenses. En segundo enunciado, si son bonaerenses, entonces son argentinos. Y la conclusión, estos ciudadanos son argentinos. En este entonces ejemplo que estamos manejando, encontramos 3 enunciados. Los 2 primeros se denominan premisas y se toman como base a partir de la cual se infiere, se desprende el último de los enunciados que denominamos conclusión. Con lo cual, para que haya un razonamiento, no basta solo con que existan 2 o más enunciados, sino que entre ellos
tiene que evidenciarse la relación de consecuencia, es decir, uno que se desprende, se infiere, se deduce, se induce a partir de los hechos. Estos son entonces los tres tipos de componentes que tiene una teoría empírica. Perdón, empírica o no empírica, sino una teoría científica. Vuelvo a ustedes. ¿Algo para preguntar hasta acá? Lo importante es que nosotros advirtamos que en toda teoría científica nos vamos a encontrar con términos, que serían la estructura elemental de la teoría, términos que son además específicos de una teoría, es decir, los términos que emplea, por ejemplo, un sociólogo para la construcción de su teoría, no son iguales a los términos que emplea un genetista. Y aun cuando hablemos de un mismo término, pongamos por caso población, no es lo mismo la manera como se refiere un trabajador social, un sociólogo a una población, la manera como lo hace un genetista. Entonces, los términos, en este caso, son unidades mínimas del lenguaje que tienen una determinada significación, y la significación que le atribuimos a esos términos en el lenguaje dependerá específicamente del tipo de teoría que estemos construyendo. Esos términos puestos entre sí en una relación enunciativa, es decir, puestos entre sí en una relación tal que nos permita afirmar o negar algo, se denominan enunciados o proposiciones. Es decir, que cuando hablamos de proposiciones estamos hablando de una estructura más compleja porque pone a los términos en relación entre sí. Y por último, los argumentos y razonamientos son las estructuras más complejas de los tres componentes de la teoría porque ponen entre sí en relación los enunciados o las proposiciones. ¿Cómo ponen en relación los enunciados o las proposiciones? Infiriendo deductiva o inductivamente un enunciado de otros, es decir, la conclusión a partir de los tres. ¿Quieren hacerme alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, pero Por ahora estoy bien. Sigamos entonces. Vamos a la clasificación de los términos. Es decir, cada uno de los tres componentes de una teoría científica, dentro de la teoría como unidad de análisis de la ciencia, tiene características que le son propias. Vuelvo a repetir que aquí las características que estamos visualizando en relación a los términos son características que encontraremos porque hablamos de teorías científicas. Si estuviésemos hablando de teorías filosóficas o de teorías artísticas, probablemente utilizaríamos alguna de estas distinciones, pero otras no. Entonces, ¿cómo se clasifican los términos dentro de una teoría científica? Los términos dentro de una teoría científica se dividen en dos grupos. Por un lado, los denominados términos presupuestos y por otro, los términos específicos. Hablamos de un término presupuesto, esto está planteado tanto en el texto de Gianella como en el texto de Klimovsky, cuando nos referimos a una representación, es decir, a una expresión que procede de alguna teoría científica anterior y que el científico en un determinado momento lo está dando por supuesto, ¿sí? O bien procede del lenguaje cotidiano. Es decir, que los términos presupuestos se consideran presupuestos en relación a su procedencia. No son constituidos dentro de la misma teoría, sino que suponen una teoría anterior o suponen el lenguaje cotidiano. Y por eso mismo suelen ser los términos presupuestos
los que más pueden embarrar la investigación científica si el científico no advierte de dónde proceden o no advierte que se trata precisamente de un supuesto. ¿Sí? Esos términos presupuestos, a su vez, se subdividen en dos grupos. Los términos lógicos, también llamados categoremáticos, que cumplen una función exclusivamente científica, exclusivamente sintáctica, y los términos designativos, también llamados sincategoremáticos, que cumplen una función semántica. Para poder establecer la diferencia entre la función sintáctica y la función semántica, les voy a recordar algo de lo que ustedes probablemente hayan visto respecto de estos temas en la escuela media, porque están asociadas con la teoría semiótica, ¿sí? La teoría del lenguaje. En la teoría semiótica o en la semiótica se establece una distinción al momento de estudiar nuestro lenguaje entre tres dimensiones: la dimensión sintáctica, la dimensión semántica del lenguaje y la dimensión pragmática del lenguaje. La dimensión sintáctica, que es la primera que atiende la semiótica, es aquella que se dedica a estudiar la relación entre un signo y otro signo. Por ejemplo, si decimos, delante de la P va la M y delante de la P va la N, ¿sí? Esta distinción, esta cuestión, digamos, si se establece que delante de la P va la M y de la T va la N, o que o que después de la M va la B larga y la N va la B corta, esta distinción o algunas otras de la gramática que nosotros hemos estudiado en el secundario corresponden a la dimensión semántica, a la dimensión sintáctica, ¿sí? Es decir, a la que corresponde a la relación de un signo con otro. Si yo digo P es equivalente a no P, esto, en términos de la lógica simbólica tradicional, es una de las leyes de la lógica, está enunciado desde un punto de vista sintáctico, es decir, donde estoy relacionando un término con otro término con otro sin atender a la significación que ellos tengan, es decir, de manera formal. En cambio, la dimensión o función semántica atiende al sentido o significado de los términos. De manera entonces que ya no puedo decir P es equivalente a no P, o después de la M va la B larga, sino que aquí estoy hablando de términos que tienen un sentido o una significación que he extraído ese sentido o significación del lenguaje ordinario o lo he extraído de lenguajes científicos anteriormente planteados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, consideramos la palabra población, la palabra especie, la palabra gen, la palabra personalidad, estos son términos designativos. Tienen un sentido, una significación, designan esa significación y esa significación puede proceder del lenguaje común, del lenguaje ordinario, o bien de lenguajes científicos anteriormente aceptados. Hasta aquí entonces son los términos presupuestos. Los términos específicos o términos técnicos, a diferencia de los anteriores, son los que se constituyen al interior de la teoría, es decir, que su significación únicamente va a ser entendible si nosotros desplegamos la teoría. Entre estos términos técnicos o específicos se considera de suyo una diferencia importante en lo que respecta a los términos empíricos y los términos teóricos. Ambos de carácter designativo, es decir, ambos con una significación puntual. Los términos empíricos son aquellos
cuya significación podemos remitirla a alguna entidad que podemos percibir sensiblemente en la experiencia. Entonces, así podríamos decir que el término, por ejemplo, hidrógeno, el término agua, el término clase social, el término estado, el término personalidad, el término gen, ¿sí? Son términos de carácter empírico. ¿Por qué? Porque remiten a entidades que pueden ser perceptibles por medio de la experiencia, se trate de una experiencia simple, que procede de los 5 sentidos, o se trate de una experiencia ampliada a partir de algún tipo de artefacto, tecnológico, ¿sí? Por ejemplo, un microscopio o un telescopio o algunos otros artefactos más sofisticados. Los términos teóricos, en cambio, no aluden a entidades observables, no aluden a entidades empíricamente contrastables, ¿sí? Sino que se trata de términos construidos por los mismos científicos para explicar la realidad. Por ejemplo, si yo digo protones o neutrones, o hablo de quarks, etc., estoy hablando de términos de carácter teórico. Inclusive algunos, por ejemplo, consideran que el término personalidad también es un constructo teórico. O en psicología, superyo, ello, yo, ¿sí? Son términos con los cuales el psicoanálisis concretamente, o la física en el otro caso, o los físicos y los psicoanalistas, términos que emplean para explicar la realidad, pero que han construido científicamente, porque no tienen no tienen carácter observable, es decir, que no remiten a entidades que se puedan percibir empíricamente, ni mediante la experiencia simple, ni mediante la experiencia ampliada. Bien, hasta aquí serían los términos. ¿Preguntas? No, profe. Bien. No, profe, ninguna. Ustedes a su vez, a medida que voy presentando cada uno de estos elementos, podrán ir detectando, a lo mejor no hoy, por supuesto, sino más adelante, cómo en las teorías científicas que están habituados a relatar, en las narrativas que les van enseñando a lo largo de una carrera o de la otra, o bien en aquellas que ustedes pretenden construir como futuros investigadores o que van a iniciar a construir en el ejercicio elemental de investigación que les proponemos desde la cátedra, ya van a saber que hay términos, ¿sí?, que utilizan, que proceden o que se comportan como presupuestos lógicos. Cuando hablamos de un término lógico, me faltó decirles que al ser un término de carácter o que cumple una función sintáctica, el término lógico puede ser, por ejemplo, el término y, o, si, entonces, a causa de, por lo tanto, todos, algunos, existe una proporción de. Estas expresiones se comportan como términos de carácter lógico porque vinculan un término con otro y no tienen una significación específica. En cambio, si yo digo paz y bien, en esta construcción que acabo de expresarles, tengo dos términos que son de carácter designativo, uno paz, el otro bien, y un término categoremático lógico que sería el término y, que vincula los términos entre sí sin una significación que pueda atribuírsele de manera observable o que remita a una realidad separada de la comprensión lógica. Luego estarían estos términos designativos que pueden comportarse como presupuestos o como específicos según se construyan a partir de lenguajes anteriores o a partir de lenguajes a partir de lenguajes anteriores científicos o a partir del lenguaje ordinario, o que se construyan al interior de una teoría. Pero fíjense que cuando se construyen al interior de una teoría también existe una distinción entre los empíricos y los teóricos ya nos están haciendo sospechar
respecto de una dificultad que se va a presentar cuando se trata de probar una teoría y esta teoría es empírica. Y yo digo, la personalidad o el aparato psíquico está constituido por ello, yo y super yo, y esos tres conceptos, ello, yo y super yo, son constructos teóricos que se dan sin corresponder a entidades observables. ¿Cómo llevaré adelante después cualquier afirmación que vaya construida a partir de esos términos en términos de su comprobación? ¿Cómo llego a comprobarlo si esos son términos específicos o términos teóricos no observables? Si la comprobación es un requisito para que la teoría sea científica y existen términos en su composición que no son observables por ser teóricos, pero que sin embargo son específicos de la teoría, es decir, que tienen una riqueza significativa en términos de investigación, ¿cómo haré para probar los enunciados que vaya a construir a partir de esos términos? ¿Sí? Aquí ya está planteado en primer lugar un problema que después vamos a ver que reaparece cuando tengamos que hablar de enunciados teóricos. Bien, entonces hasta aquí ninguna pregunta, ¿no? ¿O hay alguna? No, no, profe. No, ninguna. Sigamos un poco más entonces. Bien, en este caso hablamos de la clasificación de los enunciados. Existen distintos tipos de clasificaciones cuando nos referimos a enunciados o proposiciones, pero en este caso estoy tomando una clasificación, que es la que toma el autor, Twimosky concretamente, que clasifica los enunciados en enunciados de primero, segundo y tercer nivel. Los enunciados de primer nivel son también llamados enunciados básicos. Los enunciados de segundo nivel, a los enunciados de segundo nivel se los denomina generalizaciones empíricas o leyes empíricas, y a los enunciados de tercer nivel se los denomina generalizaciones teóricas o leyes teóricas. Los enunciados empíricos básicos, voy a hacer referencia para poder entenderlos a condiciones o requisitos para que un enunciado sea básico. La primera condición o requisito es que todos los términos que componen ese enunciado deben ser términos empíricos. O sea que ya estaríamos hablando de un término designativo que es específico. Pero la segunda característica o requisito de este enunciado es que no solo deben ser términos empíricos, sino que deben ser enunciados que remiten a una única entidad, o sea, singulares, o a una muestra accesible de entidades, en este caso sería enunciados muestrales. No estoy hablando de enunciados generales, estoy hablando de enunciados que refieren a un conjunto de entidades perfectamente accesibles al científico. Estos serían entonces los enunciados muestrales. Quiere decir, por ejemplo, que para que un enunciado sea básico, el sujeto de ese enunciado, en términos gramaticales, es o un único individuo o un conjunto accesible de individuos. Y los términos que lo componen son todos términos empíricos. Entonces, por ejemplo, es un enunciado de estas características, el enunciado que dice, este tubo de ensayo está emitiendo un líquido de color verde. O el pelo de este animal es no sé, oscuro, o el pelo de este animal es corto, etc. En este caso, fíjense que son enunciados empíricos singulares, refieren a una única entidad, este tubo de ensayo, este pelo. También podría decir que los estudiantes de UNOVA de primer año de la carrera tal
poseen una X característica. Es decir, los estudiantes, pongamos por caso, de primer año, todos los estudiantes de primer año de la carrera de agronomía en UNOVA proceden en su mayoría de las escuelas agrotécnicas. Esto entonces ya no refiere a un tipo de enunciado singular, porque el sujeto de ese enunciado estaría dado por una muestra perfectamente accesible si lo fuéramos a someter a estudio. ¿Por qué sería perfectamente accesible? Primero porque nos llevamos muchos años de desarrollo de la universidad y por lo tanto podemos saber dónde están cada uno de los alumnos que ingresaron a la carrera de agronomía, ¿no? Y para cada uno de ellos tendríamos que comprobar, si queremos probar la verdad de este enunciado, que se da el hecho de que en la mayoría de los casos hayan pertenecido a una escuela agrotécnica. Las generalizaciones, en cambio, o enunciados de segundo nivel, también van a formar parte de la base empírica, concepto que significa base empírica, conjunto de enunciados que yo tomo como referencia para probar empíricamente la verdad de una teoría fáctica, no de una teoría formal. Entonces, las generalizaciones, en este caso, son o forman parte de una base empírica. Por lo tanto, eso significa que también están compuestas por términos designativos de carácter empírico, así como lo estuvieron los enunciados de primer nivel o enunciados básicos. Pero, a diferencia de los enunciados de primer nivel, las generalizaciones o leyes empíricas establecen regularidades, es decir, leyes, como decíamos hace un momento. Una ley es un enunciado que establece una regularidad en relación al comportamiento de un determinado sector de la realidad. Entonces, la segunda característica de los enunciados de segundo nivel es que establecen regularidades. Y la tercera característica es que ya al establecer regularidades respecto del comportamiento de ciertos fenómenos en general, el sujeto al cual se refieren no es accesible al estudio del científico. Quiero decir con esto que se trata de una muestra inaccesible por precisamente la generalización que el científico pretende hacer con esos enunciados. Y si es una muestra inaccesible y yo estoy tratando de establecer una regularidad en el comportamiento de los fenómenos de esa muestra, entonces tendré que probar que es efectivamente verdadero o probar que es efectivamente falso. ¿Por qué? Porque no se trata de una muestra accesible, es decir, estoy aventurándome a sacar conclusiones más allá de lo que empíricamente se sostiene. Dentro de esas generalizaciones o leyes empíricas hay subgrupos entre los cuales encontramos, voy a hacer referencia puntualmente a dos, que sería, por un lado, la generalización universal, como decimos, todos los gases se expanden por acción del calor. Por otro, la generalización estadística, cuando decimos un alto porcentaje o tanto porcentaje de, o en la mayoría de los casos, en general ocurre que, ¿sí? Estos son generalizaciones de carácter estadístico, ¿no? Entonces se trata de generalizaciones universales, es decir, generalizaciones estadísticas. También están las generalizaciones existenciales, cuando digo algunos individuos de la clase X poseen la característica I, P, etc. Bueno, cuando hablamos así, también estas son generalizaciones y constituyen parte de los enunciados del segundo nivel. Una generalización universal es difícil de probar al momento de buscar si es verdadera o es falsa, precisamente porque está fuera del alcance del científico una contrastación
la contrastación por cada uno de los fenómenos que forman parte de la generalización. Una generalización existencial, algunos X son Y, es una generalización difícil de probar falsa, y una generalización estadística es difícil de probar tanto como verdadera como falsa. Por último, los enunciados teóricos, también denominados enunciados de tercer nivel, pueden a su vez ser puros o mixtos. Son enunciados teóricos puros aquellos que solamente están constituidos por términos teóricos. Son enunciados teóricos mixtos aquellos que están constituidos por términos teóricos y términos empíricos. Para que el enunciado sea de tercer nivel, al menos alguno de sus términos deben ser teóricos. Y se va a presentar respecto de estos enunciados teóricos de tercer nivel la misma dificultad que les mencionaba cuando hablábamos de los términos teóricos. La dificultad será o tendrá que ver con la comprobación, sobre todo si se trata de enunciados teóricos puros. ¿Por qué con la comprobación? Porque remiten a entidades que no son observables, y la comprobación justamente siempre busca ser una comprobación empírica o una comprobación en el correlato de lo observable. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí que quieran hacer? No, profe. Bien, No. perfecto. Les comento entonces cómo vamos a continuar. La semana que viene es semana de finales, por lo tanto la clase es asincrónica. ¿Qué es lo que ustedes tienen que buscar en la plataforma para no perder esa semana de clase? En el caso concreto de lo que continúa, tiene que ver con los argumentos de la teoría, es decir, la clasificación entre los argumentos deductivos y los argumentos no deductivos en sus distintos subtipos. Es decir, los razonamientos o argumentos no deductivos pueden ser inductivos y tienen subtipos, analógicos y tienen subtipos, o abductivos. Y cualquiera de estos tipos de argumentos se presentan en un tipo de ciencia o en la otra. Es decir, argumentos deductivos, ya habíamos visto que son argumentos que emplea la ciencia formal. Argumentos inductivos o analógicos o abductivos son los que suelen aparecer en las ciencias fácticas. Entonces, nosotros vamos a subir a la plataforma un archivo en el que se explica, a partir del texto de Yanela o de Klimovsky, vamos a ver cuál de los dos es más sencillo y tiene más cantidad de ejemplos, estos tres tipos de argumentos, estos tipos de argumentos, dos, ¿no? Deductivo, no deductivo. Y la idea es que ustedes sean capaces de definir, de reconocer la diferencia entre uno y otro y de identificar en el campo de la ciencia algún ejemplo o modelo de argumento deductivo, algún ejemplo o modelo de argumento no deductivo en cada uno de sus subtipos. Esto entonces sería como si dijéramos la tarea a construir a partir de las lecturas que nosotros dejamos en la plataforma por la clase asincrónica de la semana que viene. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Hay que poner en el foro la respuesta y eso. Exactamente. Así vamos a armar un foro de debate en el cual pondríamos, lo vamos a especificar de todas maneras, ¿sí? La definición de cada uno de estos tres argumentos y, por otro lado, es la ejemplificación. Es importante que al trabajar en el foro ustedes establezcan el reconocimiento del tema del foro que algún compañero o compañera ha abierto. ¿Qué quiero decir? Si hay algún compañero que ha abierto como tema del foro definición de argumentos,
el que sí y el que sigue va a trabajar con algo similar, bueno, trabaje en respuesta al compañero que colocó definición de argumentos. Si el compañero colocó ejemplos de argumentos o la compañera, bien, el resto trabajará, si trabaja sobre el mismo tema, en respuesta a ese foro, para que nos queden solamente dos subforos de debate. Uno que debate sobre el tema de las definiciones y la clasificación de los argumentos, y otro que sea sobre la ejemplificación. La ejemplificación, en lo posible, búsquenla de las mismas disciplinas que ustedes están trabajando, que están estudiando. Y a su vez es importante en esto del foro, para que nosotros podamos calificar también, la participación de todos ustedes. Profe, Sí, perdón, una consulta. sí. El foro que cerraron, ¿no lo pueden dejar abierto para que lo consultemos al momento de estudiar o de hacer un resumen? Bueno, lo Porque abrimos. yo quería abrirlo y copiar cosas y se me pasó y ahora está cerrado. Bueno, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, estoy anotándolo, ¿sí? Eh, bien, les decía, la importancia de la participación en los foros es la estrategia de calificación, ¿sí? Es decir, cuanto ustedes más puedan participar o participen, digamos, eso califica o ayuda, contribuye cuando se trata después de definir algún tipo de calificación en relación a las modalidades tradicionales de examen, como por ejemplo parcial o recuperatorio, etc. Bien, si no hay preguntas, entonces dejaríamos la clase aquí. ¿La clase de las 10 se hace hoy? No, hoy la clase de las 10 no se hace porque el profesor estaba convocado a otra actividad. Listo, gracias, profe. De nada. Profe, con respecto al tema que tenemos que investigar, ¿eso para cuándo lo tenemos que ir sabiendo? Y yo les diría que ustedes vayan definiendo el tema de manera que se pueda discutir ya a partir de la semana que viene, no, perdón, la semana que viene no, la otra, cuál es el tema que han tomado cada uno de ustedes, y en esto de cuál es el tema que tomaron, qué factibilidad tiene de ser desarrollado ese tema en lo que resta del cuatrimestre, y en función fundamentalmente de los antecedentes del tema, de los recortes que se puedan realizar o de la delimitación, del marco teórico al cual podrían ustedes acudir para poder construir sobre la base de ese tema, de si se trata de un diseño de carácter primario, entonces o experimental, de qué forma podrían llevar adelante ese diseño, etc. Tiene que ser algún tema, porque si, por ejemplo, a mí me interesan algunos que cuando buscas ya están más o menos investigados. ¿Esos no se puede elegir un tema que ya esté investigado? Sí, cómo no, sí, se puede elegir. Lo único que sí tenés que dar cuenta de que ese tema fue investigado, y ese dar cuenta se da a través de los antecedentes o el estado del arte de la investigación. O sea, evitar el Claro. plagio en la investigación, sí. Y tiene Pero que ser sí o sí un tema de la carrera o algo relacionado, pero quizás no sea algo más amplio, digamos. yo me inclinaría por que sea algo de la carrera. O sea, Y sí de la carrera, pero no un tema de una materia en específico, a eso me refiero. no, puede ser que sea más amplio en términos de que estaría asociando, por ejemplo, más de una materia. Pero al hablar de amplitud, tengan cuidado en esa amplitud de no favorecer la delimitación del tema, porque después eso se transforma en un problema de factibilidad de la investigación. ¿Sí? Sí, bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Bueno, perfecto, entonces, chicos, atentos entonces a esto que subimos a la plataforma en esta semana para que ustedes puedan trabajar la semana que viene, y volveremos a abrir entonces el foro de discusión anterior
para que puedan ustedes trabajar con eso. Bien, si no hay ninguna otra cuestión, nos despedimos y nos volveremos a ver la otra semana, no el 19. Perfecto. Gracias, profe. Saludos. Bueno, Adiós. hasta pronto. Hasta pronto. Chau.